Hola, buenas tardes a todos. Vamos dándole la bienvenida a todos los espectadores que se van vinculando a este espacio. Agradecerles enormemente pues por aceptar esta invitación en este tema tan interesante que vamos a desarrollar con la doctora Erika. Este es un espacio abierto a todo el público objetivo, no solamente a clientes actuales de Dentalinx, sino a los que nos hayan encontrado, personas que estén interesadas en el software, personas que estén interesadas en el tema, que aún no se definan. Esperamos que al terminar esta masterclass, pues haya una razón lógica de tomar la decisión de digitalizarse un poco, pero sean bienvenidos todos. Recordemos que en un momento o en un inicio las masterclass iban dirigidas a nuestro grupo de clientes, pero bueno, hemos crecido tanto y los temas son tan interesantes que abrimos esto a todas las personas que quieran vincularse. Vamos a esperar unos 3 minutos mientras que más personas se van vinculando. Mientras tanto, y mientras esperamos los 3 minutos, vamos a recordarles un poco nuestras redes sociales para que nos sigan y ya les voy a explicar el por qué, ¿sí? Eh, Vincularnos a todas las redes sociales de Dentalink a través de Instagram, de YouTube. También nos pueden buscar en nuestra landing dentalink.net. Insisto, si quieren mayor información, tenemos ahí todo un despliegue de material que les va a ser muy útil si ya son clientes, si aún no han tomado la decisión. Por las redes sociales también nos movemos bastantes, hablamos con expertos de varios temas de gestión administrativa, mercadeo, toda la parte operativa, financiera, entonces también les va a interesar. Somos más allá de un software de gestión clínica y administrativa, tenemos también esa responsabilidad de abrir espacios académicos como el del día de hoy. Eh, También, pues recordar quiénes somos, es súper importante esto. Antes de entrar de lleno con la doctora Erika a tocar el tema de hoy sobre cómo disminuir la ausencia de pacientes en la consulta, pues estas son las cifras que nos respaldan, la cantidad de clientes que tenemos. Somos ya más de 30.000 usuarios en más de 20 países de Latinoamérica. Pues acá muchos de los espectadores nos visitan seguramente de Colombia, Venezuela, México, Argentina, Ecuador, Perú, Chile y más. Entonces, pues somos ya una gran comunidad. Eh, y particularmente, también hago la salvedad y aprovecho este espacio antes de comenzar, 2 minuticos que me quedan, de que estamos en un mes bastante particular, pues obviamente octubre, el mes de la odontología, tendremos varias instancias académicas, un gran summit, ¿sí? Que será desarrollado el 19 y 20 de octubre. Comenzamos hoy con esta masterclass de las 3 claves para disminuir la ausencia de pacientes, pero tendremos también otras instancias, el Gran Summit y otra masterclass para el 25 de octubre. Entonces, por eso es que refuerzo la idea de que por favor nos sigan en las redes sociales, por ahí estaremos pendientes en las inscripciones, en los temarios que se vienen para este mes y para los próximos. Si desean más información, todos esos espacios también quedan grabados en nuestro canal de YouTube para que también activen ahí la campanita y les lleguen las notificaciones y se suscriben. Entonces, nada, última invitación antes de comenzar, pues obviamente seguir las redes sociales de la invitada de hoy, ¿sí? Que voy a presentar en estos momentos. Primero agradecerte, Erika, nuevamente el espacio. Hablar y conversar contigo siempre es un agrado y pues tocar estos temas entre colegas es muy interesante. Eh, Te invitamos es justamente porque tienes todo el bagaje y todo el abordaje de lo que sabes hacer en la parte clínica, pero sobre todo a lo largo de tu experiencia en los años como consultora digital, como máster en marketing y en ventas, toda la creación de la Academia de Odontólogos y pues también en el momento en el que has atendido pacientes, pues te da toda esa potestad para hablar de este tema y creemos que eres la invitada idónea para hacerlo. También a través de tus redes sociales supongo que te pueden escribir. Soy Eric Carrera en Claro. Instagram para profundizar un poco más del tema de hoy. Si hoy es, digamos, un abrebocas de seguramente un tema que va a dar mucho de qué hablar, pero que para que también sepan de lo que haces a través de la academia, a través de tus cursos, tus certificaciones. Entonces ahí también aprovechar. ¿Listo? Pues acá como pueden observar, cierto que están viendo pantalla, confírmenme que están viendo pantalla, Sí. cierto que sí. Pues la invitada de hoy, Erika Herrera, una odontóloga colombiana, ortodoncista de la Universidad Nacional de Colombia, consultora digital certificada y máster en marketing y ventas. Creó pues la Academia de Odontólogos, que ha sido también un empalme maravilloso y muy bonito
con Dentalink para entender la lógica de por qué digitalizarse, por qué abrir espacios académicos más allá de una universidad, siempre, siempre en constante aprendizaje, siempre en constante desarrollo. Entonces, para entrar ya puntualmente al tema, ya que han pasado un poco más de 5 minutos, última, digamos, comentario. Recordemos que también tenemos por detrás a Diana de soporte, que nos va a estar ayudando también y apoyando con todas las preguntas, dudas por el chat. Queremos que esto sea muy dinámico, no solamente entre Erika y yo, sino pues que queremos todos los comentarios que puedan tener, dudas, preguntas, si son clientes, si esto le da de sentido, si aún no son clientes y esto les abre, digamos, el panorama a en algún momento contar con Dentalink como solución tecnológica, pues también estamos prestos para ayudarnos. Entonces, nada, Erika, unas palabras antes de comenzar. No, No sé si quieras decir algo más, entramos de lleno al tema. no, pues primero agradecer a Dentalink siempre que genere estos espacios para poder compartir con los colegas de otros temas que no son solamente dientes, ¿no? Porque realmente lo que hace que nosotros, que finalmente la consulta se consolide como algo exitoso, como que genera resultados, es que la manejemos, como digo yo, como una empresa y eso obviamente implica ir evolucionando con todas las cosas que la tecnología nos ofrece, ir creciendo de la mano con la historia, digo yo. Entonces, pues yo siempre aquí feliz de poder participar en estos eventos que ustedes organizan, porque siempre es una ventana abierta. Dentalink siempre ha sido como el pionero de muchas cosas, inclusive dentro de los software tienen uno bastante por delante de muchos, entonces me enorgullece poder estar aquí haciendo parte de este evento que han organizado en estas semanas de la salud oral, llamémoslo así, o semanas de los odontólogos. Así que nada, Así. encantada de estar aquí compartiendo. Muchas gracias, Erika. Bueno, entonces entremos de lleno al tema que nos convoca hoy. Ahí hago, digamos, como el empalme a una cosa que dijiste, y es que tenemos que, además de ser muy buenos en la parte clínica, que con certeza cada uno nos vamos desarrollando en todas esas instancias en que podemos mejorar, también de manera colaborativa y proporcional tenemos que prepararnos a considerar nuestra consulta como una idea de negocio rentable. La Exactamente. magia no sucede de manera espontánea, ¿sí? Ya somos muchos los odontólogos en Latinoamérica. ¿Qué es lo que nos va a empezar a diferenciar? Justamente la manera en cómo abordamos y cómo dirigimos nuestros esfuerzos en la consulta y en la clínica. Y pues el tema de hoy es, digamos, la punta de la pirámide que se despliega a partir de ahí, es la base fundamental de qué tener en la información. Y la agenda es vital. Uno pensaría que la agenda es algo trivial, que la agenda se puede llevar y la agenda tal vez es, digamos, como la carta magna de toda la consulta, ¿cierto? No es solamente dar una cita, vamos más allá de eso, ¿sí? Entonces, vamos a retomar un poco y vamos con la pregunta, digamos, como más obvia, y es, Erika, durante tu experiencia en la clínica y en estas comunidades que has abordado, con la experiencia de otros colegas, sus experiencias, sus comentarios, ¿por qué se ausentan los pacientes? ¿Por qué por más esfuerzo que uno perdón, los pacientes no asisten? ¿Qué sucede ahí? Tal vez, ¿cuáles son las dinámicas o razones por las que un paciente, aún entendiendo su necesidad, no va a la consulta odontológica? ¿Por qué su ausencia? Em, bueno, hay muchas causas, Diego, pero yo podría mencionarte tres fundamentales. La primera es como una conjugación entre que se disminuye el nivel de urgencia del paciente con los temores propios hacia la odontología. Entonces, nadie muere por venir al odontólogo, esto es una realidad. Y entonces, si el paciente, entre el momento que el paciente pide la cita y el momento en que va a ocurrir la cita, ha pasado un tiempo suficiente como para que el dolor disminuya o el paciente sienta cierta mejoría, muy probablemente su nivel de urgencia va a disminuir también y entonces lo siguiente que va a pasar es que el paciente va a aplazar esa consulta en la medida de lo posible. Y si además ha tenido experiencias previas negativas o eventualmente ha tenido en nuestro propio consultorio alguna experiencia que pues no ha sido como la mejor, tiene la idea que cada vez que vienes a una cirugía, por ejemplo, pues eso no es atractivo para el paciente, no es algo que le provoque, entonces
yo diría que esa es como la primera causa. Se nos olvida a veces que estamos jugando un poco, somos el malo de la película, de alguna manera. El odontólogo es el que está ahí como con este rol de hacer actividades que no son las que las personas desean, tenemos ruidos que no son chéveres y todo lo que se relaciona con nosotros en muchos casos y en muchas especialidades tiene que ver con dolor o con estrés, entonces pues se aplaza. Eso sería como la primera causa que yo te pudiera mencionar. Súper. Ahí haciendo esta salvedad, es importante reconocer que, que me decías que tenías, digamos, como tres aspectos, pero este es de cara al paciente, ¿cierto? Sí, Supongo que la ausencia, no sé si me abordarás más adelante y me estoy ahí leyéndote un poco la mente. Seguramente otros aspectos también dependen directamente de las dinámicas internas de la clínica, pero este, entre comillas, se nos puede salir un poco de las manos. Y es así es. recordar y enfatizar que los odontólogos estamos abordando un espacio o un área como bastante íntima que es la boca. Y todo eso lo que implica, pues más allá del dolor, más allá del estrés, es posibilitar de que el ambiente sea tan tranquilo, tan menos traumático, que hagamos de la consulta un espacio idóneo, un espacio en paz, de cercanía, pues para evitar esa ausencia. Ujú. Pero sí se nos puede salir un poco de las manos por esas percepciones, esos prejuicios, esos preconceptos que pueda tener un paciente más ya experimentado, digamos, realidades no tan agradables, entonces siempre va a haber un rechazo y siempre va a ser una postergación. También Tal ahí es cual. importante recordar, y no está de más, a pesar de que vamos a hablar acá de la agenda y de la ausencia de pacientes, nuestra responsabilidad en términos de la odontología preventiva, ¿cierto? Para evitar justamente y enseñar y tener cambiar ese chip de que la odontología no puede ser solo reactiva, no solamente cuando hay dolor, no solamente cuando hay Tal cual. urgencia, no solamente cuando ya veo el problema, sino cómo yo puedo tener ambientes más idóneos, más tranquilos, si yo me anticipo a esa situación, digamos, como crítica, ¿cierto? Así Entonces, es. si esa parte sí podemos solventarla, pero no depende de nosotros. ¿Qué otro aspecto o qué otra razón crees que por parte del odontólogo puede hacer que los pacientes se ausenten? Yo pensaría que continuando como con la línea del paciente, uno era los temores, ¿no? Pero otra es sencillamente el olvido del paciente, porque bien sea que no tiene la cita presente, la fecha, la hora, o porque la cita se asignó con mucho tiempo, entonces le dimos cita para dentro de 15 o 20 días y el paciente no tiene la costumbre de llevar una agenda o lo deja todo a la memoria. Eh, o también puede ser porque la motivación que el paciente tiene para venir no es la mayor. O sea, a veces nosotros le decimos, necesita venir a una cita de control, pero el paciente no tiene claro como para qué es esa cita. Entonces no le da la importancia que en verdad tiene y simplemente eso pasa como por la mente sin ninguna implicación. Y eso hace que se le olvide al paciente. Entonces, fíjate que es un segundo factor que también depende del paciente, ¿no? Y Ahí en ese aspecto, disculpa Erika, también es muy cierto, acá digamos que es un trabajo equilibrado, ¿sí? Una percepción del paciente, pero un 50% que nosotros podemos ser un poco más resolutivos. Y dijiste algo muy importante que es la información. Nosotros tenemos como conceptos de la consulta por primera vez o la consulta de control, la consulta de urgencia, pero eso digamos que es letra china un poco para el paciente para decir efectivamente qué me van a hacer, qué sucede ahí, ¿cierto? Entonces, desde esos momentos importantes, y lo enfatizábamos en un comienzo, que la agenda es el aspecto, lo consideramos vitales porque nos da una información casi que en macro de todo lo que va a suceder, pues de cara a la parte de la comunicación del paciente, que también entienda esa lógica, no llevarnos solamente con nuestras aprehensiones de que sabemos que es un control, porque el paciente no le va a dar esa relevancia para poder asistir. tal cual, tal cual. De hecho, para mí la principal causa de la ausencia de los pacientes es la falta de comunicación entre la clínica y el paciente, porque no solo es que eso implica que no estamos teniendo una gestión adecuada, sino que no estamos siendo visibles a los ojos del paciente, no estamos siendo claros en la importancia del cumplimiento de las citas,
no le estamos confirmando las citas probablemente, no, o sea, no, sobre todo no hay una comunicación directa en donde, como dices tú, el paciente tenga conciencia de que él va a someterse a un proceso, no es una cosa como una cita aislada, sino que es un tratamiento que genera varias sesiones y debe tener claro qué viene en la próxima y tener como una especie de motivación anticipada de qué es lo que va a pasar allí y qué implica para él, qué beneficios va a traer que él venga a esa cita. Así él la vea como algo que, así le estemos hablando de algo que va a generar dolor o que no va a ser muy divertido, si nosotros somos claros en explicarle al paciente cuál va a ser la gran solución o transformación que va a tener su boca una vez él venga a esa cita, la motivación va a ser mayor, pero eso va de la mano exactamente de la comunicación y tenemos que valernos de cuántas, o sea, nosotros a veces no usamos herramientas como imágenes que podemos tener en archivos del computador, inclusive artículos científicos podríamos darle a los pacientes, podríamos tener tipodontos con distintas cosas para mostrarle a los pacientes, explicarles de forma clara qué es lo que va a pasar con ellos. Entonces, fíjate que primordialmente es como si yo le digo a alguien, mira, veámonos el mes entrante, el miércoles a las 3 de la tarde. El 15 de noviembre, 3 de la tarde, miércoles, veámonos. Y nunca más le vuelvo a decir nada. Pues entonces, o sea, tiene que ser la persona absolutamente organizada y tiene que quedar eso demasiado escrito, pero la mayoría de los mortales lo vamos a olvidar. Entonces, esta falta de comunicación y de seguimiento en la consulta es la clave para que los pacientes no se ausenten. Por acá Erika nos hacen una pregunta y dice, ¿qué pasa con los pacientes que se les mandan varios recordatorios y aún así no van? Creo que también es una frustración que vimos los odontólogos en que no hace, que el resultado no es secundario a la no insistencia. Es decir, no es que no seamos operantes, no es que seamos proactivos, insistimos, insistimos, pero hay un punto en el que dice hasta cuándo más, hasta dónde llega mi responsabilidad de insistirle a un paciente que necesito, pero tampoco me puedo desgastar. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio? ¿Qué hago con los Pero pacientes que yo recuerdo y no van? pensaría yo que es el tipo de comunicación que estamos teniendo con los pacientes, Diego, porque probablemente lo que estamos diciendo es, señor González, le estamos recordando su cita del día viernes a las 5 de la tarde, o señor González, no se le olvide su cita del viernes a las 5 de la tarde, llega el viernes a las 5 de la tarde, el señor González no llega, porque muy probablemente le mandamos tal vez 2 o 3 mensajes y el señor no leyó los mensajes, o todavía los lee, pero nuevamente no tiene claro qué va a pasar en esa cita. Yo creo que una cosa que hace la diferencia es que el paciente entienda el beneficio de venir a esa cita. ¿Para qué carambas viene a esa cita? A veces le decimos, señor González, usted tiene que venir a la prueba metálica porque es que necesitamos hacer un ajuste oclusal antes de que hagan el glaseado de la corona. Oigan, ese señor González no entendió que era eso. Entonces, si nosotros somos bien claros y le decimos qué implicación tiene esto, qué tan rápido vamos o sea, qué tanto va a evolucionar en la próxima cita, eso motiva más que estar diciendo, no se le olvide la cita, no se le olvide la cita. O sea, yo creo que no basta con, no se trata de recordar 1000 veces que tiene cita, tiene cita, tiene cita, sino sobre todo de dar a entender claramente para qué carambas es la cita que ellos van a estar viniendo o asistiendo. Porque recuerden que esa persona se tiene que desacomodar de su día a día, tiene que meterse seguramente en tráfico, tiene que cuadrar una cantidad de cosas para venir a la cita, tiene que haber una motivación suficientemente buena para que eso ocurra. Aparte que no pueden ser citas tan cortas, o sea, a veces citamos a los pacientes y se nos olvida todo el proceso previo a esa cita. Entonces, la tendencia hoy día es a que hagamos menos citas más largas para evitar justamente desperdicios de tiempo con los pacientes. Irnos hacia la teleconsulta, por ejemplo, que es algo que nos facilita muchísimo el hecho de hacer seguimientos, de hacer comunicaciones con clientes y evita que se desperdicien mucho los tiempos. Entonces no voy a traer un paciente para una cosita tonta porque el paciente probablemente eso no es suficiente motivación, sino que en la medida en que yo le digo, miren, la próxima cita ya va a pasar esto y él lo ve como algo macro, pues está más motivado a venir.
es muy cierto. Ahí me voy a volver un poquito, digamos, a lo fundamental, y es que generalmente las ausencias podríamos catalogar y empezar a detectar en cada una de las realidades de la consulta en donde tenemos que mejorar. Porque no es lo mismo la ausencia de un paciente en su cita por primera vez a la ausencia de un paciente a una cita en lo que ya hay actividad, es decir, el paciente viene a que se le hagan cosas, a la ausencia de un paciente de control. Creo que en su gran mayoría podríamos estar fallando más en esas citas de control, y es por un no entendimiento o una mejor transmisión de la información de que para qué son. Porque bien o mal se puede entender para qué es una cita por primera vez. Es el paciente que va a llegar a resolver una necesidad, y generalmente es el paciente de manera proactiva la pide. Las citas en las que se realizan actividades se puede garantizar un 80 o 90% de presencia, pues porque el paciente ya está, digamos, inmerso en el tratamiento, pero son esas de control en las que tal vez no hemos entendido la lógica. Uniéndome Ujú. acá a, a esa pregunta que te hacía, nos preguntan si esa responsabilidad es 100% del odontólogo o es responsabilidad compartida con todo el talento humano administrativo. ¿Y por qué lo pregunto? Porque generalmente nos ha pasado, ¿quién maneja la agenda? Casi que en un 100% de todas las consultas es una recepcionista, es un asistente, es un auxiliar, que tal vez pueda no tener esa información a la mano o no entender la realidad de cada uno de los pacientes. ¿Cómo nosotros podemos disminuir esa carga operativa, pero seguir igual de acertados en la comunicación? O definitivamente el odontólogo tiene que meter mano en estos aspectos. Definitivamente. Definitivamente, esto no lo podemos delegar. Es como la venta. Esto es igual que una venta. Esto, miren, el que hace que el paciente venga al consultorio no es una sola persona. Es la experiencia que el paciente vive, y la experiencia la vive en su contacto con cada uno de los miembros del equipo. Es desde que la persona que recibió la llamada le diga de una manera amable lo que tiene que hacer, y que luego cuando llegue la persona se encuentre con algo que le gusta. Es que todo el proceso ocurra de una forma asertiva, y además que el odontólogo le haya explicado también al paciente cuál es el siguiente paso y las implicaciones, como para que el paciente ya tenga clarísimo que no puede perderse de venir, porque es que esa es la próxima cita, es donde viene lo bueno. Perdón que estaba hablando sin micrófono, que por acá nos comentan muchas veces que el paciente, cuando se siente bien, satisfecho con el tratamiento, considera que las citas de control son innecesarias. Eso también podría yo aseverar que es, entre comillas, una responsabilidad del gremio odontológico, y Es enfatizo en así. la importancia de hacer una odontología preventiva. La transmisión o el aprendizaje, pues es colaborativo, pero de cara al paciente, y todos hemos sido pacientes, porque claro, todos hemos sido esos pacientes que decimos, si estoy bien, ¿para qué voy a pedir una cita de control? Es el entendimiento desde un principio que esa relación entre paciente y profesional es casi como un matrimonio, ¿cierto? Pues Tal cual. generalmente los ortodoncistas, los rehabilitadores, que son aquellas especialidades que tienen consecutivas citas de control, pues pueden entender un poco más, los periodoncistas incluso, pero que toda la odontología por sí misma, el éxito de un tratamiento es la continuidad, es el viaje, ¿cierto? Es el viaje con el paciente casi que infinito, y esa fidelización también es muy relevante. ¿Qué piensas Esto justamente va de de la eso? mano ¿Cómo desde las citas pueden fidelizar? Escúchame, ¿qué dijiste al final? No ¿Cómo, te escuché. sí, qué consideras tú como las citas puede ser una herramienta para fidelizar a mi paciente? ¿Cómo yo genero esa sincronía con las asistencias, y que el paciente ya no esté visitando a un odontólogo, sino que el paciente esté visitando a la doctora tal, al doctor tal? ¿Sí? Así es. O sea, es que fíjate que la empatía que uno logra con los pacientes, Diego, se debe a que nos encontramos con ellos, empezamos a tener puntos comunes con los pacientes distintos a la odontología, por ejemplo. Empezamos a conocer que el paciente es un papá, que tiene 2 hijos, que tiene un perro, que vive cerca o lejos, que tiene tales problemas, o que le pasa X o Y, que, o sea, en la medida en que nosotros nos convertimos en amigos de los pacientes, ese paciente va a venir conmigo no porque yo sea el doctor que lo voy a sanar solamente, sino porque es que le gusta venir, porque aparte conmigo se siente bien, tiene la confianza de contarme un poco de su vida, de venir y decirme que sí, que se le cayó eso porque se descuidó, pero que, o sea, tiene como
como una empatía que no está ligada solamente al doctor, no estás tú como en un pedestal al lado del paciente, sino que el paciente se siente como alguien que es valorado, considerado, entendido sobre todo. Lo que creo que los pacientes más quieren es ser comprendidos a lo largo del tiempo que vienen con nosotros. Entonces, y esto de estar comunicándonos con ellos y de estarles recordando citas y de pronto que cuando yo los llamo, no es lo mismo cuando yo los llamo, le digo, señor González, tiene la cita mañana a las 5 de la tarde con la doctora Erika, a que si yo le digo, señor González, buenas tardes, ¿cómo está? Le hablamos del consultorio de la doctora Erika, queremos saber si ya se mejoró de la gripa que tenía la semana pasada. Recuerda que no pudimos hacer la cita y entonces quisiéramos saber si usted ya se encuentra en condiciones para que agendemos la nueva cita. No sé si se percibe la diferencia, pero es que es distinto poder hacer una conversación relacionada con lo que tiene que ver el paciente y salirnos como de un libreto enmarcado le habla fulano, la cita es a tal hora y diga sí o no. Eso es como, eso lo podría decir un robot en otras palabras. En la medida en que mantengamos esta humanización de la marca y de las conversaciones con los pacientes, también eso va a mitigar la ausencia de los pacientes. Me gusta mucho esta interacción que estamos teniendo con todos los asistentes porque están por el chat haciendo comentarios muy acertados y muy bonitos con respecto a cómo yo presento un plan de tratamiento. Y es que dicen que incluso el éxito o desde un principio, cuando yo entrego el presupuesto, indicar que las citas de control hacen parte del plan de tratamiento. Es decir, cuando yo hago esa endodoncia, cuando yo hago esa restauración, cuando yo hago ese montaje, ahí apenas comienza, ¿cierto? No es la finalización por sí mismo de haber aliviado ese dolor, haber aliviado esa necesidad. Eso por una parte. Y otra parte, muchas personas están acá tomando tus palabras, Erika, de humanizar la odontología. Y es tal vez también en algún aspecto en lo que hemos fallado, de no lograr esa empatía. Son personas que tienen otras dinámicas, otras cosas, otros aspectos de vida, y que si no hay un recordatorio, vamos otra vez a abordar a la necesidad de sistematizar y digitalizar procesos. Si no hay un recordatorio, las personas van a olvidarlo, porque es que una persona en promedio tiene que pensar mínimo en 5 aspectos del día: su Sí. familia, su trabajo, sus responsabilidades, y la cita odontológica, ¿cierto? Pero si esa cita Sí. odontológica que tal vez recuerde, pero no entiende el para qué, ahí empezamos fallando. O que tal vez la recuerde, pero no recuerda específicamente con quién, qué día y demás, y sepa que por allá tenía una cita, pues lo va a hacer un poquito más distinto. Por acá, siempre tratar al paciente por su nombre, eso es vital también. Total, Humanizar el sonreír, chance que por tenemos, Dios, sonreír. sonreír, O sea, mínimas una cosas. sonrisa le puede hacer la diferencia en el día a una persona. Hay personas que tienen unos días tremendos, terribles y se encuentran con una sonrisa y es suficiente para arreglar el día. Sonriamos a todo el mundo, que se nos marque la sonrisa así y llamemos a las personas por el nombre. Y esto puede ser la diferencia. De verdad Total. que obviamente estamos usando mascarillas todavía, algunos, pero no sé si existe, si los que tengan la posibilidad de tener que sea un momento con el paciente que no sea necesariamente con la mascarilla. De hecho, ese es uno de los grandes valores de la teleconsulta que dejamos a un lado. O sea, a la teleconsulta no le hemos dado el valor que tiene y increíblemente a través de una cámara como estas, hoy día, gracias a que no llevamos mascarillas, podemos comunicar con nuestro lenguaje corporal mucho más de lo que podríamos comunicar pues en persona, porque es que en persona estamos con la mascarilla, con el EPIs, apurados se nos ven los ojos y la careta, a veces no podemos ser tan táctiles, digamos, tan kinestésicos, y en Estésicos. cambio, a través de una pantalla de estas es que puede haber una gran conexión. Ahora, Erika, hay un aspecto también ya en términos trazables o todo lo que tiene que ver con la dinámica administrativa y es los tiempos de asignación de las citas. Creo que también ahí hay una falla y si nos podrías ahondar un poquito más cómo el tiempo puede ser un riesgo cuando yo me demoro en asignar esas citas o cuando tengo falencias en los procesos de reasignación a pacientes que no asisten o que cancelan sin reprogramar. ¿Qué recomendaciones das ahí en términos de asignar cita de manera acertada, efectiva?
Pues mira, la cita ojalá debiera ser para el mismo día, o sea, cuanto antes mejor, porque es cuando el paciente está caliente, entre comillas, como cuando la persona está como con el impulso de venir a la cita. Y es por eso, insisto, en que si debemos tener una agenda máximo, no sé, el día siguiente, 2 días, pues porque la cosa esté muy demorada, pero si somos muy ocupados, quiere decir que nos hace falta alguien en el equipo que se haga cargo de atender esas consultas iniciales o que nos supla o nos complemente la actividad para poder acercar las citas un poquito. Aparte, de verdad, si echamos mano de las teleconsultas, quizás podríamos optimizar tiempos y traer a los pacientes al consultorio ya para la actividad clínica como tal. Y eso es muy, muy efectivo y es igualmente, se cobra, igualmente diagnosticamos, hacemos planes de tratamiento, es totalmente válido. Eh, Así que yo diría que es, no den el tiempo juega en nuestra contra, en resumen. Si entre más tiempo demos, entre el momento que el paciente llama y el momento que le asignemos la cita, pues es peor. Es cierto, es cierto. Nosotros habíamos tocado un tema en anteriores masterclass y en lives, y es que, y eso también lo refuerzas mucho en la Academia de Odontólogos, ahí hago la cuña también porque es importante esos espacios en que generalmente los odontólogos no sabemos cuánto nos cuesta un paciente nuevo, sea por redes sociales, sea por pauta, sea por difusión de medios físicos, flyers, volantes y demás, sea porque estemos metiendo algún tipo de esfuerzo, no en términos monetarios, pero sí de tiempo y energía de que podamos perder en un solo momento la continuidad del paciente. Entonces, si tuviéramos ese equilibrio de decir cuánto me está costando y si queremos ponerlo en términos de peso, seríamos un poco más conscientes de que la inmediatez, evitar la demora, lo acertado de la comunicación equilibraría un poco esos costos, ¿cierto? Entonces, ese aspecto también es importante, de decir, es algo muy costoso capturar pacientes, ahora le vamos a meter un costo en términos higiénicos o dinámicos y es la competencia, ¿cierto? Y no podemos darnos el lujo de que un paciente con el que yo no hice clic, no me comuniqué bien, no reagendé, no programé bien, tiene la posibilidad en el mismo barrio de 3, 4 lugares distintos. Tal vez la diferencia es quién lo hizo bien en el agendamiento, ¿sí? ¿Quién evitó esa ausencia? ¿Quién generó dinámicas de comunicación más oportunas? Entonces, en Hay ese que pensar que el punto, paciente puede estar, por ejemplo, con un dolor, Diego. ¿Tú crees si yo tengo un dolor, necesito que me agenden rápido? O sea, la cita no es para dentro de 3 días, no es para cuando el doctor pueda. La cita es cuando yo, paciente, necesito. Entonces, si yo no tengo la cita disponible, pero yo le hago una teleconsulta de urgencia y le digo, mire, tómese este medicamento, así, si usted viene así, yo igual no le voy a poder hacer nada porque tiene la cara inflamada, haga esto, vaya adelantando esto, vaya, tómese estas radiografías, el paciente ya está sintiendo que lo estamos atendiendo y esto nos da tiempo para nosotros agendar una segunda cita ya en persona. Es súper importante esa atención rápida, súper importante, o sea, es que es el momento en que el paciente tiene la necesidad, sobre todo estos totalmente, pacientes que no totalmente. son de control, ¿no? Súper. Y sí, y también uno acá, para ir cerrando esta primera fase de la masterclass, y es que hacen un comentario, y es que se recomienda entonces que para los pacientes que han dejado tratamientos pendientes, ya los llame yo como odontólogo. Creo que es muy acertado, para eso uno tiene un trabajo colaborativo con su equipo, para eso están las asistentes, para eso están las auxiliares, pero hay un punto en el que uno ya sabe cuándo tiene que meter mano. ¿Sí? Si un paciente perfectamente puede decirle no o puede dejar en leído, o puede dejar en visto, o puede no contestar una auxiliar. Pero tal vez es muy difícil decirle no a la persona que está buscando, digamos, tu alivio, tu necesidad, y eso solamente lo va a captar el odontólogo. Entonces, definitivamente, para estos reagendamientos, para esta insistencia, para este seguimiento de los pacientes que se han ausentados, el odontólogo y su actividad tiene que ser ahí vital, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Eh, Ahí te iba a decir de factores adicionales que quieras hacer acá antes de yo mostrar la plataforma, que quiero como que hacer o poner en evidencia en la plataforma todo esto que hemos dicho, ¿sí? Porque como les decía, entre los espectadores hay usuarios de Dentalin, pero también hay personas interesadas para que no se queden solamente con un imaginario.
Ujú. Entonces, cuéntame, Erika, en esta primera fase, ¿algún tipo de comentario? ¿Qué más al respecto al tema del ausentismo? No, yo creo que con estos tres puntos grandes, o sea, podríamos hablar todo un día de por qué se ausentan y sobre todo cómo mitigar la ausencia, pero creo que hemos dejado tres aspectos claros, la parte que tiene que ver con los pacientes y la parte que tiene que ver ya con la clínica, ¿no? Y pues esta es la que nosotros podemos controlar. Indudablemente, pues tendremos que echar mano de herramientas como puede ser Dentalink para poder tener un seguimiento de que no quede al azar. Es que el pecado nuestro es que a veces dejamos al azar. Digamos, llamamos, confirmamos, pero hasta ahí. Entonces, si de pronto el paciente en el momento no reprogramó la cita, no hay alguien que vaya atrás y mire quiénes no reprogramaron, no hay un reporte, no hay como unas alarmas que digan estos pacientes no se volvieron a programar. Y todo esto pasa cuando uno tiene un software. O sea, este seguimiento del comportamiento de la agenda es indispensable para que uno pueda tener la agenda llena, Diego. O sea, además que si uno está viendo la agenda vacía, ya seguramente podremos hablarlo, pero si uno está viendo la agenda vacía, tiene que hacer cosas proactivas para llenar la agenda, ¿no? O sea, esto va de la mano de, una cosa es que los pacientes estén ausentes y es que nosotros no hayamos hecho como actividades en pro de buscar esos pacientes. Ambas cosas se traducen en agenda vacía. Y eso, al final, en bolsillo vacío. Claro que sí. Entonces vamos en este momento a compartir, volver a compartir pantalla, pues para que pongamos un poco en evidencia esto de lo que estábamos hablando. Ahí me confirman si la están viendo, ¿cierto que la ven? ¿Sí? Se está Ujú. viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a recapitular varios temas que hemos hablado. Primero, una agenda organizada, lo digital, y este es el tema con el que vamos a pasar para tocar la importancia de la digitalización, que ahorita Erika también nos va a hablar desde su experiencia, por qué dejar atrás el papel, por qué digitalizarse. Pero llevar una agenda organizada es que nos da un panorama un poco más amplio de toda la información que yo debo tener. Y acá nosotros podemos darle recursos a nuestras entidades administrativas de que ellas, a pesar de no ser los odontólogos, pues también tengan la propiedad de hablar con certeza a los pacientes, saber el motivo de consulta. Ese motivo de consulta también la doctora Erika nos había dicho que el motivo de consulta está asociado a unos tiempos para optimizar los tiempos de la agenda. Nada peor que den una cita demasiado larga para algo que se puede haber resuelto en tiempo corto o por el contrario, haber dado citas cortas para algo que había sido mayor tiempo, ¿cierto? Entonces, poder tener la posibilidad de saber el paciente cuál es su motivo de atención, poner comentarios de algún tipo, ¿cierto? Y en el momento de la confirmación de la cita. Por ahí hacían un comentario a través del chat que Dentalink tiene la posibilidad de notificar y enviar mensajes. Así es, la plataforma automáticamente puede notificar por correo y por WhatsApp. Yo ver la situación financiera, eso también es importante, saber con qué equilibrio las citas van de la mano con los pagos o los abonos de los pacientes. Y acá, pues la parte importante, darle recursos a los pacientes para que ellos mismos autogestionen su cita. Ahí nos volvemos profesionales y es que el paciente mismo va a poder elegir dentro de la disponibilidad. Chintalin también permite eso. Y pues Erika es muy enfática, también dentro de sus cursos habla de la importancia de la videoconsulta como un mecanismo para poder tener esa primera cita, no necesariamente de manera presencial, sino también dar recursos de manera virtual y empezar a hacer ese clic, ese empalme, esa simpatía, esa empatía, no necesariamente esperar a que el paciente acuda a la cita. No sé, pues acá vemos en la parte de la agenda la importancia y la relevancia de llevar toda esa información de manera oportuna, de manera clara, organizada, va a permitir reagendar lo que decíamos, un paciente que no asiste, un paciente que cancela y no reprograma, la posibilidad de reagendar de manera oportuna y evitar esa fuga de pacientes. Ahora, yendo por esta misma línea, ya que estamos presentando, Erika, la plataforma, ¿qué piensas justamente de eso, llevar una agenda digital? Seguramente muchas personas al día de hoy continúan con Excel, con papel, pero ¿por qué lo digital se vuelve tan relevante ya al día de hoy, particularmente en un módulo como la agenda? Diego, yo no te alcanzo a decir la importancia de lo digital. O sea, mira, si
si tú estás en digital, tienes una cosa súper importante así, digamos, inclusive en lo legal, que es la confidencialidad en el manejo de los datos. O sea, eso de que tú puedes con lo digital, digamos, poner ciertos candados, ciertas barreras para que no todo el mundo pueda ver toda la información. Y es más, para que solo ciertas personas o solo tú puedan acceder a cierta información del paciente, tanto en la parte contable como en la parte clínica. Entonces, no más que por ética, por cuidar y custodiar la información del paciente, pues eso ya es súper importante. Aparte no, de la confidencialidad del manejo de los datos, pues que la posibilidad de que esos datos se pierdan pues es mucho menor, sea porque se dañan en un incendio, una inundación o porque sencillamente alguien entró y se robó lo que sea, es muchísimo mejor. O sea, el menor, el archivo de historias clínicas no es susceptible tan fácilmente a que se pierda o a que se altere debido a que pues está cuidado todo allí, ¿no? Está en la nube primordialmente y además podemos acceder desde cualquier lugar, eso es otra cosa. No es realmente tener en las cosas en papel ya a este punto de la vida no es ni siquiera ecológico. No podemos además darle un manejo. Llega un punto en que archivar y archivar y archivar todo este papel la misma apariencia del consultorio se ve densa, o sea, si queremos liberar el espacio, mostrar una imagen minimalista o bastante mucho más salubre, digamos, a la consulta, pues no podemos tener archivos llenos de papeles. Además, estadísticamente hablando, si yo quiero, por ejemplo, para temas como lo que yo manejo del marketing, de las ventas, si yo quiero hacer una campaña de marketing para fidelizar a los pacientes y quiero hacer una campaña de cumpleaños, si yo tengo un software, yo le puedo decir al software, Dentalink, dime los pacientes que cumplen en abril. Y Dentalink me va a dar una lista de todos los que cumplen en abril, versus cuando yo tengo en papel las historias y me toca ir a ver historia por historia de que la fecha de cumpleaños de cada persona. O sea, es que esto no es ni siquiera eficiente. Entonces, el ahorro en tiempo, el ahorro en espacio, el ahorro en dinero, o sea, realmente en organización, poder saber la data es lo que le da a uno la posibilidad de tomar decisiones. Por ejemplo, con un software como Dentalink yo puedo saber cuáles fueron los tratamientos que más vendí este mes, cuáles fueron los que me generaron más ingresos, cuál fue el doctor que más ingresos me generó, cuál fue el que menos, cuál fue el tratamiento que menos generó ingresos, cuál es mi rentabilidad en X o Y, cuánto me gasto en esto. Puedo gestionar una serie de cosas, de otra manera no. Y aquí me puedo quedar mencionándote pues cómo es todas las ventajas de tener la consulta digital. O sea, definitivamente la exposición de la historia clínica del paciente ya es una cosa que hoy no puede ser. De hecho, mira, acá hay una cosa que se llama el IPA, que es como la custodia de esto, y esto está súper reglamentado. Tú tienes que tener, no puede ser que una historia clínica esté a un abrir y cerrar de una gaveta o un archivo, porque ahí hay una información que es delicada. Entonces, estamos exponiendo a nuestros pacientes. Eso, así pues como a grandes rasgos, Diego, es como lo que te puedo decir. Totalmente. Ahí también hago el comentario y respondo ahí varios eh, aspectos del chat. Y es que la posibilidad de digitalizar particularmente la agenda, que es lo que nos lleva al tema de hoy, nos da pie a tener reportes. Y lo que veníamos hablando, yo cómo sé cuáles son los pacientes que empezaron un tratamiento pero no finalizaron todo lo que le había planteado. O cómo sé yo que el paciente venía para un motivo de consulta, pero en la inspección me di cuenta que tenía tres aspectos más a resolver. Si me resolvió o yo cubrí el 30, el 40, el 100% de eso a través de un reporte que Dentalink también lo tiene. ¿Cómo puedo saber yo los pacientes que vinieron solamente a la valoración pero nunca empezaron? Porque es que la valoración nunca va a cubrir nuevamente esos costos de adquirir un nuevo paciente. El objetivo es prestar un servicio de calidad. Entonces, a través de esas dinámicas de reportería, también tenemos muchísimos reportes que pueden hacer y apalancar los procesos de agendamiento y sobre todo de mitigar esa ausencia. Hay un aspecto que también ayudaría mucho a mitigar la ausencia, y creo que acá tú, Erika, abriste el portal de hablar de la teleconsulta,
que propiamente no es el tema de hoy, pero tiene todo el sentido en la agenda y en evitar la ausencia, porque muchos pacientes, hay que reconocerlo, no van al odontólogo por simple pereza, ¿cierto? Total. Porque es como que, ¿para qué y más? Pero si entendemos las dinámicas de que la odontología ha avanzado, en la odontología del 2022, y la odontología ya no necesariamente se tiene que desarrollar en su parte inicial en cuatro paredes de un consultorio, pues nos podemos valer de esa teleconsulta. Y por eso te lanzo esta pregunta y es, ¿cómo puedo yo, a través de la teleconsulta, retomar con esos pacientes que hace mucho no van al dentista? ¿Sí? Uf, ¿Cómo puedo yo, qué les digo? ¿Cómo les genero esa necesidad? Decir, veámonos a través de una videollamada, una teleconsulta, ¿de qué sí, se pues habla? ¿Qué claro. tema se toca? Mira, podrías decirle algo así como, señor González, nosotros estoy revisando la agenda y me estoy dando cuenta que hace 6 meses usted no viene a consulta con nosotros y nosotros terminamos un tratamiento que para usted fue de alto costo y que, si usted recuerda, nos tomó no sé cuántas citas, fue además dispendioso, sufrió un poquito. Lo último que queremos, señor González, es tener que repetir ese tratamiento por falta de seguimiento. Es súper importante que usted agende cuanto antes una cita con nosotros, y de hecho lo estoy llamando es para ver en qué momento nosotros podemos revisar, hacer un control de cómo está este tratamiento, porque usted ha hecho una inversión en tiempo, en dinero, y no queremos que se pierda. Así que, ¿le parece bien venir el próximo jueves o el próximo martes? ¿Le queda mejor en la mañana o en la tarde? Y de esa manera retomamos a este paciente que se nos había perdido y que queremos que regrese. Porque lo que no podemos hacer, Diego, es lo que le pasa a la mayoría, que tienen una base de datos de 1.000 pacientes que han visto a lo largo de la historia, y pacientes activos, 100. Y están buscando pacientes nuevos. Cuando tienen 900 pacientes ahí dormidos, Dios mío, con toda la información, y yo digo, ¿cómo es posible? Los dejaron ir. Entonces, es un poco porque no tenemos la cultura, pero además porque no tenemos la posibilidad de un software que nos está mostrando fácil el listado de pacientes, digamos, que yo pueda decirle cuáles son los que no vienen hace 3 meses, y pongo al auxiliar a que los llame con un libreto, le digo, mira, dígale esto, actualice los datos, reactive esa consulta. O sea, se puede generar una serie de procesos y de cosas para hacer, y eso funciona, Diego, eso funciona muy bien. El 80% de los ingresos de un consultorio estaba demostrado que vienen de pacientes que ya tenemos o que ya han estado en el consultorio en el pasado, no de pacientes nuevos. Entonces, mira la importancia del uso de la base de datos, y eso es un software con una agenda y con un orden, o sea, tener todos los datos organizados. Es que no es un montón de historias tiradas, es los datos organizados. De hecho, cuando yo voy a vender el consultorio, alguien me va a comprar el consultorio, parte de lo que yo le vendo es la base de datos, pero yo no le puedo vender un montón de historias allí tiradas, yo le tengo que vender algo organizado. Lo que él me compra es que yo le estoy mostrando en un software que yo tengo de cada paciente el nombre, los datos personales, inclusive las redes. Tengo la mayor cantidad de maneras de comunicarme con ese paciente, y que yo puedo utilizar eso para recuperar o llamar o hablar. Entonces, esto es fundamental. Ahí me das pie, Erika, y qué bueno que tocas este tema, y es porque recordemos que Dentalink tiene un módulo justamente que se llama tareas de gestión. Estas, digamos, situaciones o despistes o olvidos también tienen que ser que la odontología pues tiene muchas cosas en que pensar. Pero es por eso que nosotros tenemos en la plataforma un módulo de tareas de gestión. Y es el módulo, yo lo llamo el módulo estrella, pues porque es el módulo que se alinea a nuestra visión como empresa, que es ser ese aliado tecnológico de las consultas y clínicas, y es que acá te genera el recordatorio de absolutamente todo lo que tiene que pasar. Entonces, como decía Erika, un paciente que no asistió, te lo enlista acá para reprogramarlo y para evitar esa fuga de pacientes. Pero también enfatizando lo que decía Erika, la mayor rentabilidad es en la base de datos ya obtenida. Nos volvemos muy ansiosos en pensar en que la rentabilidad del consultorio se va a basar en capturar y capturar y capturar nuevos pacientes. ¿Qué tal si empezamos a ver esos pacientes que les fue bien, que ya tienen una experiencia agradable con nosotros, que ya ha pasado tanto tiempo, que les fuimos útiles en el pasado? ¿Qué tal si los volvemos a llamar para retomarlos? La odontología siempre va a ser una necesidad. Entonces, la plataforma también me enlista acá esos pacientes que tienen tareas de control, es decir, ya pasó tanto tiempo, llamémoslo, ¿cierto? A ver cómo van. Pero también
esos pacientes que vinieron a solicitar un presupuesto, una cotización, cómo yo los capturo, cómo la plataforma me dice, mira, ha pasado tanto tiempo en que un paciente vino a preguntar cuánto valía, se fue con una impresión en la mano y no volvió. Llámalo para hacer esa parte vital, ese 90%, vos solamente hiciste el 10 en la consulta, ese 90% es qué sucedió, te gustó, será cuestión de precio, será cuestión de tiempo, tienes dudas, abrimos un espacio de videollamada y demás, ¿cierto? Y así ir chuleando esas tareas, ¿cierto? Entonces, tener un módulo, este módulo de tareas de gestión que es maravilloso, en la que la misma plataforma se convierta en ese aliado de recordarte y decirte, este paciente ya pasó tanto tiempo, este paciente canceló, pues es algo ahí vital de tener un sistema digital. Si no Sí. fuera suficiente tener todo este aspecto de la plataforma, pues acá vamos a mostrar otros aspectos importantes de por qué Dentalink. Erika, no sé si quiere reforzar acá algo en la importancia de cumplir tareas, ¿cierto? De tener una agenda y evitar esa puerta giratoria. Entran 10 y se van 10. Entran 10 Sí. preguntando y se van 10 con una impresión. ¿Cómo podemos hacer esa No. retención y si no, valernos de herramientas como esta? Esa Y parte de una cautivación, ¿cómo cosa puede es ser? el seguimiento. Yo creo que la clave es seguimiento, Diego. De hecho, está comprobado que la mayoría de los pacientes necesitan entre 5 y 12 contactos antes de decidirse a tomar una cita con nosotros. O sea que lo normal, de hecho, creo que es el 10% máximo en promedio, se quedan en una sola cita. Es decir, que llegaron, hicieron la valoración y dijeron, listo, doctor, ¿cuándo empiezo? O arranquemos ya. Eso, lo normal es que sea el 1%, el 10%. O sea, de cada 10, uno hace eso. Pero los otros 9 igual le hemos dedicado tiempo, le hemos dedicado, pues, marketing para poderlo traer y hemos hecho todo un tema de presupuesto, educación. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que esos pacientes digamos, cuando el paciente no nos dice sí de una, es porque hay alguna objeción todavía, una pregunta sin responder. Entonces, se trata de seguir contactando con ellos y seguirles preguntando cuál es la duda, qué situación tienen, si ya tomaron alguna decisión, si hablaron con el esposo que iban a hablar, y si finalmente la persona, vean, dice no, no y no y no, y pasaron las 5 veces y las 12 veces, pues a esa persona no la podemos dejar ir igual. Esa persona hay que ponerla en algo que yo llamo el ciclo eterno de valor. Y es que nos tenemos que seguir comunicando con ella. Probablemente entendemos que en el momento no va a empezar, pero le podemos decir, mire, señor González, entiendo que este no es un momento para iniciar el tratamiento, no pasa nada, pero si usted, quiero que sepa que usted ya es parte de nuestra comunidad, usted ya es parte de las personas para que nosotros hacemos nuestro trabajo, así que si usted no tiene inconvenientes, nos estaremos comunicando con usted de forma constante para estarle contando las actividades que vamos haciendo en la clínica, las novedades que tenemos y eventualmente en algún momento si vemos que le podemos ofrecer una solución mejor, distinta, más acorde con lo que usted vino a buscar, pues le estaremos informando a través de todos estos boletines y pues para en un futuro. Y de ahí probablemente en este momento, y te lo digo porque, por ejemplo, yo con mi academia de odontólogos hay gente que conoce mi programa y conoce que esto existe y entran a los entrenamientos y hacen las cosas, pero ellos no están listos para comprar la academia de odontólogos a la primera vez que ven el entrenamiento y vienen a uno, y vienen al otro, y vienen al otro, y por ahí al tercero, cuarto, dicen, listo, ya, voy a comprarlo. Esa persona, yo nunca la abandoné. Él vino a un entrenamiento y él siguió en mi comunidad y yo le seguí mandando información y me ve todos los días en Instagram, me ve 2 o 3 veces a la semana que en YouTube y de aquí y allí y me ve en entrenamientos periódicos y se da cuenta de todo lo que yo puedo hacer y cómo lo puedo ayudar. Entonces, al final dice, bueno, sí, me gusta y lo hago. Pero si yo lo dejo allá, bueno, muchas gracias, no me compró, suerte, adiós, siguiente, perdí todo el esfuerzo. Fíjate que primero va la parte del marketing y después va la venta. O sea, yo primero convierto desconocidos en potenciales pacientes que siento en una silla al frente mío. Y a ese desconocido que ya lo convertí o sea, ya lo eduqué para generar una necesidad de venir, ya yo le tengo que vender. Pero para poderle vender me tengo que ganar su confianza. Y la confianza se genera en la medida en que yo interactúo con las personas. O sea, si yo nunca aparezco, no puedo pretender que la gente confíe en mí. Pero si me ven a diario, si me ven en todo lado, pues entonces probablemente digan, ay, mira, ya hasta amigos nos hacemos, virtuales y todo, pero amigos.
Entonces es un tema nuevamente de comunicación por donde empezamos, Diego. Totalmente. Hay un tema que seguramente muchos odontólogos tenemos ese sinsabor y es cuando yo ya me pacifico con el hecho de que un paciente yo ya no le puedo insistir más. Y responde a uno de los comentarios del chat que podemos parecer muy desesperados o muy insistentes o muy intensos, ¿sí? Entonces creo que ese punto es equilibrado, es decir, mira, tal vez en este momento no fue, tal vez no sabes que estamos acá disponibles, pero abrir esas puertas, dejar esas puertas abiertas, que el paciente incluso eso lo va a agradecer. Tomo también acá, para ir cerrando, porque ya se nos va a ajustar la hora, para ir recapitulando entonces los temas, pero también hace una pregunta, si hacen entrenamientos online. Acá, digamos que para ir cerrando y ser efectivos en el tiempo, recuerden que la doctora también tiene Instagram, soy Erika Herrera, es tu Instagram, ¿cierto? ¿Cómo más pueden encontrarte, Doc? Me puede Eh, encontrar en la página web www.ericarrera.net. Allí pues ven toda mi información. En mi Instagram, Facebook y YouTube soy Erika Herrera. En LinkedIn soy como Erika Herrera Cuello. Y efectivamente todos los entrenamientos míos son online, absolutamente todos. Maravilloso. Justo ahora estoy cerrando un entrenamiento, hoy tengo el cierre de un entrenamiento que vengo haciendo desde hace un par de semanas que se llama El Mapa del Odontólogo con Tiempo y Dinero. No sé si algunos de aquí participaron y tengo en este momento que ir a hacer la bienvenida a las personas que están llegando a la sala, pero pues quiero Y agradecer infinitamente esta invitación. muy acertado, Erika, porque pues esto es simplemente un abrebocas, una hora no va a ser nunca suficiente, pero nosotros constantemente tenemos estos espacios, pero es la iniciativa que quede algo en la cabeza retumbando para profundizar un poco más. Estrategias, acá damos algún como esbozo, algunos puntos, algunas cápsulas, pero esto es un constante desarrollo. Y por eso, ya para acá ir dando un poquito de cierre, que nos quedan 5 minutos, déjenme por favor acá volver a compartir pantalla. Recordar que no solamente tenemos acá a usuarios actuales de Dentalink, acá reforzamos que tomaron la mejor decisión del porqué de Dentalink, pero también tenemos personas que ingresaron a esta masterclass interesadas que aún no cuentan con el software, pues acá tenemos el porqué, ¿sí? Todas las cosas que nos hacen a nosotros como el líder del mercado en Latinoamérica, pero acá se afianza lo que hemos hecho. Abrimos estos espacios para conversar, para debatir, para tener dos puntos de vista. La idiosincrasia de la odontología difiere mucho entre país y país y qué bacano que tengamos esos espacios para hablar y para que entre nosotros mismos sigamos armando comunidad y fortaleciendo el gremio. Entonces, ya para ir dando cierre, las personas que necesiten profundizar, que aún no sean clientes y quieran profundizar sobre Dentalink, pues tenemos asesores comerciales en cada uno de los países de Latinoamérica. Pueden leer este QR y mañana vamos a estar respondiéndoles. Pero también si ya son usuarios, seguirnos en redes sociales, seguir a la doctora Erika si el tema les satisfizo, si el tema les gustó, para poder ahondar en estos temas y muchos más temas administrativos. Queremos enfatizar nuevamente en el mes de la odontología para que estén pendientes de los próximos eventos de la próxima semana, de la subsiguiente y los eventos que también Erika tiene en redes sociales y pues en su academia. Doc, para ir dando cierre, algunos comentarios finales del tema, de lo que quieras comentar y pues poder Sí, vernos en otra indudablemente si oportunidad. quieren evitar que los pacientes se ausenten o que no lleguen o que les falten, necesitamos evolucionar con las historias, necesitamos digitalizar pues toda la gestión de la clínica. Eso nos va a facilitar la vida un montón, nos va a permitir ser más eficientes. No es economía no tener un software, o sea, lo que se están ahorrando en dinero se lo están gastando en tiempo, que al final es un recurso no renovable, y en información. O sea, la información que puede dar una herramienta de estas es muy grande y además es importante, necesitan saber manejarla bien, porque a veces adquieren la herramienta, pero se quedan como a medias en el manejo y bueno, pues ahí sí los veo, están graves porque están desperdiciando el esfuerzo que están haciendo. Así que yo los invito de verdad a que revisen, por lo menos se enteren de todo lo que Dentalink les puede ofrecer para facilitar la gestión en el consultorio. Los invito a que los sigan a ellos, por supuesto que me sigan a mí en todas las redes sociales, porque estamos tratando de finalmente generar un movimiento en favor de los odontólogos
que se quieren volver empresarios y que quieren crecer con sus consultas de una manera más fácil. Así que, bueno, aprovecho y Gracias, me Erika. despido en este momento. Muchas Tengo, como gracias. les decía, que abrir mi sala de Zoom por allá porque me están esperando Sí, para la nosotros reunión también. de despedida. Un abrazo para todos, ha sido un Un placer abrazo a todos, servirles muchísimas gracias. y nos vemos en una próxima oportunidad. Erika, muchas gracias. A todos los espectadores, muchas gracias. Nada, para dar cierre, esto depende de un trabajo colaborativo, de una conformación y fortalecimiento del gremio. Estamos nosotros como software de gestión clínica y administrativa. Están personas como Erika, aliados que saben de lo que hablan en términos académicos, y pues la otra parte la hacen ustedes en la triada de mejorar procesos internos. Muchísimas gracias. Nos veremos en próximas oportunidades, Masterclass, el Summit y todos los espacios que tengamos en nuestras redes sociales. Que tengan todos una feliz noche y recuerden, por acá nos pueden contactar, o si ya son usuarios de Dentalink, tenemos también todo el soporte para ayudarles a potencializar su consulta a través de un sistema como lo es Dentalink. Pues nada, que tengan una feliz noche y hasta la próxima oportunidad. Chao.